Como veis, queda inaugurada la temporada de motosierra. Vamos a sacarla a pasear, pero no paran de venirse a mi mente cuando hago este tipo de paseos por la ciudad, que creo que me ha salvajado demasiado como para plantearme volver a vivir aquí, ¿no? Mirad qué bonita esta aceituna de estos árboles pequeños, pero por ejemplo ese recoger las uvas, el otro día cuando lo estaba haciendo me estaba imaginando a un romano haciendo la misma labor que yo, ¿sabes? 2000 años después y hay cosas que siguen permaneciendo. Al final creo que es uno de los males de la sociedad, ¿no? Este tipo de políticos buscavotos que no piensan en la gente sino en mantener su asiento, ¿sabes? ¿Y os imagináis lo que sería hacer todo esto antes de que tuviéramos motosierras? O sea, la cantidad de trabajo era ingente, era brutal. Por ejemplo, esa simple morera que tiene que tener pues unos 50 centímetros de diámetro, ya sea con un hacha, ya sea con un serrucho, es que puedes tardar, pero prácticamente un día entero, ¿eh? Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo. Como veis, queda inaugurada la temporada de motosierra. Vamos a sacarla a pasear. La motosierra pequeñita en concreto, porque la mayoría de lo que vamos a cortar hoy son maderas blandas como el chopo. El otro día ya visteis que estuve empezando a colocar la leñera y realmente mi intención era colocar todo lo que pudiera antes de empezar a cortar con la motosierra, pero me he dado cuenta de que como los últimos palos que traje son los más largos y han dejado sepultada la leña que ya está cortada, al final entre que rebusco la que está cortada y tal, pues no merece la pena. Así que hoy toca sacar la motosierra de paseo, motosierra que a ver qué tal se porta. No sé si os acordaréis, pero la temporada pasada, el invierno pasado, que es la última vez que estuve usando la motosierra, la grande iba bastante mal, se solía venir abajo, tal, estuvo metiendo la mano mi padre y sí que se solucionó en parte los problemas, pero no está del todo a punto. Y esta pequeñita también recuerdo que nos daba algunos ligeros problemas, pero yo creo que me pude hacer bien con ella. Así que vamos a llenarla de gasolina, gasolina que también es otro de los motivos para sacar esta motosierra, me viene bien gastarla. Ya lo he mencionado alguna vez en el canal, no es bueno guardar gasolina durante mucho tiempo, y menos en estas naves que están sometidas a muchos cambios de temperatura, un calor extremo durante el verano, ahora por las noches bastante frío, porque al final la gasolina se acaba degradando y va a generar problemas en la motosierra. Y esto pues realmente, a ver, si quisiera hilar fino, si quisiera hacerlo bien, pues esta gasolina la tiraríamos a la basura, porque realmente lleva aquí acumulada desde que la usamos para la mula mecánica, creo que fue lo último, para arar el huerto y todo eso. Así que lleva ya mes y pico acompañándonos y evidentemente pues en este lapso de tiempo no está en su mejor estado, pero bueno, vamos a aprovecharla, la vamos a gastar, vamos a cortar unos palos y a ver, ya te digo, qué tal nos responde la motosierra. De todas formas, si hay alguna marca de motosierras mirándome, estaría encantado de que me enviarais una, sobre todo una motosierra grande, y colaborar con vosotros. Pasarle este mensaje a los de Stihl, Husqvarna, Oleomac, Canova o cualquiera de esas personas, cualquiera de esas marcas me serviría. En fin, que es coña, pero sí que es verdad que en cuanto a la motosierra grande, la compré de segunda mano y ya tiene bastante tiempo, y yo creo que, no sé si este año, según la cantidad de leña que haya que cortar, pero dentro de no mucho habrá que ir mirando alternativas para tener una motosierra grande, porque si bien esta nos lleva acompañando mucho tiempo y funciona bastante bien para este tipo de maderas blandas, pues como te enfrentes a una encina o a un tronco de gran diámetro con esta, pues te cargas la máquina porque no está hecho para eso. Al final, como siempre digo, cada máquina está adaptada a algún tipo de trabajo y no puedes meter esta motosierra para cortar una encina gorda, por ejemplo. Vamos a ver el afilado de la cadena. Sí que le vendría bien afilarla un poquito, sí. Bueno, pero vamos a empezar a cortar así. Yo creo que para cortar unos cuantos palos, además de estas maderas blandas, nos puede servir. Así que vamos para el montón de leña y damos por inaugurada la temporada de motosierra, que aparte de cortar todos estos palos, este año tenemos un par de árboles que estaría bien derramar, que tienen varios miles de kilos de leña. Eso es lo bueno, ¿no? Que tú plantas unos árboles, te olvidas de ellos, son sauces y orones en concreto, árboles que no dan producción, como mucho dan sombra y tal, pero luego a los años, pues fíjate, tienes ahí un depósito
depósito de calefacción para invierno, así que seguramente este invierno también le metamos mano y hagamos un diario de campo cortando esos árboles, que va a estar guapo, pues son árboles hartos, hay que subirse a escalera, nos jugaremos un poquito la vida, en fin. Voy a coger, debería ir en pantalones largos, ¿vale? Consejos de seguridad, siempre que hagáis esto, poneos pantalones largos, no soy ejemplo de nada, pero hace mucho calor todavía y voy a tirar de los cortos, porque además es un corte sencillo, ¿no? Ya os digo, si por ejemplo me tuviera que subir a esos árboles que os he comentado para cortarlos y tal, pues sí que extremaría las medidas de seguridad, aunque lo que sí que creo que me voy a poner son las botas de puntera reforzada, porque este movimiento, por ejemplo, es muy típico y no quiero acabar con medio pie cortado, sobre todo ahora que me gusta tanto correr, sería una putada, la verdad, tendría que cambiar de disciplina deportiva, así que guantes anticorte, me voy a poner las botas y empezamos a darle a la maquinaria. Si disfrutas con los diarios de campo, aquí te dejo 3 formas muy sencillas de apoyar este canal. Si no lo haces por mí, hazlo por mis animales. Desde solo 2,5 € puedes hacerte miembro del canal y acceder a los vídeos exclusivos para miembros que estoy subiendo cada semana. En ellos hablo de temas que no salen en los diarios de campo. Cuando vayas a comprar en Amazon, acuérdate de mí. A partir de ahora, en la descripción y comentario fijado de cada vídeo encontrarás un enlace a Amazon. Cuando vayas a comprar, entra desde alguno de mis vídeos porque a ti te costará lo mismo y yo me llevaré una pequeña comisión. Y si tienes una empresa, ofreces un servicio o conoces a alguien que pueda estar interesado, entra en patrocinalosdiarios.es y consulta las tarifas para patrocinar los diarios de campo. Acuérdate también de revisar que me estás siguiendo, dejar un like y pasarte a comentar algo. Y ahora seguimos con el vídeo. Joder, tío, deja unos meses de usar la maquinaria y ya pierde las rutinas que tenías establecidas. Casi la lío, se me ha olvidado echarle grasa a la cadena además de la gasolina. Son depósitos que se suelen gastar a la vez, así que menos mal que me he acordado, porque la grasa de cadena no es solo para un buen funcionamiento de la maquinaria, que evidentemente si la cadena no tiene grasa, pues al final las partes metálicas chocan entre sí y se puede degradar, pero es que se puede llegar a degradar tanto que incluso se parta y que te dé un cadenazo de estos en la cara, pues ya te digo, si te das en el pie te quedas sin correr toda tu vida, pero como te des en la cara directamente te puedes quedar ahí tirado. Y ya sabéis lo aislado que vivo, no queremos tener ningún disgusto de este tipo, porque como no puedas acceder a un teléfono móvil para contactar a alguien, te quedas ahí desangrándote. O sea, es una de las cosas malas de vivir aquí. Es más, tenía un vecino, Javi, que en paz descanse, que le dio un ictus y como no pudo alcanzar el teléfono móvil, ya sabéis que los ictus es muy importante, una atención rápida del paciente, pues estuvo casi 24 horas hasta que pudo contactar con alguien y acabó falleciendo. Y ya te digo, es que es una de las cosas que tienes que plantearte cuando vives en un sitio así bastante aislado, que por cierto, quizás una buena estrategia sería llevar el móvil en el bolsillo, que yo cuando hago este tipo de trabajos, pues quizás cuando estoy en el huerto, pues para ponerme algún podcast y alguna cosa sí que lo llevo, pero por ejemplo ahora mismo no lo llevo y ya te digo, te metes un tajo con esto que te impide llegar hasta el teléfono móvil, e igual que si te pasa en Madrid cualquier tipo de cosa, lo normal es cruzarte con alguna persona, aquí como no sea una gallina Tesla o un pavo real que decida contactar con algún vecino, que creo que su inteligencia todavía no llega hasta ahí, la llevas cruda. Pero bueno, en fin, no vamos a pensar en todas esas cosas malas, ¿no? Vamos a tomarnos la vida con positivismo y pensar que no vamos a tener ninguna desgracia de estas. Bueno, y un depósito de motosierra después, unos 3/4 de hora más o menos, le hemos metido aquí un buen viajecito a la leña y lo que voy a hacer es parar, porque como podréis imaginar, mientras estoy utilizando la motosierra con ese infernal ruido, pero un ruido infernal pero que me gusta, ¿no? Cuando estás metido dentro como que mola sentir la potencia de la maquinaria en tus manos, pero no me permite hablar y al final esto es un poco tipo podcast, así que lo que voy a hacer ahora es ir colocando todo esto. Os recuerdo cómo va esta nave que me quedé yo colocando el otro día sin grabar, ya ha crecido un poquito, tenemos varias líneas aquí colocadas y vamos a seguir
seguir con ello. Una cosa que he tenido en cuenta cuando estoy cortando esto, tengo varias maderas donde elegir, varios tipos de tronco y tal, es elegir diámetros diversos. También he cortado sobre todo los palos que tienen así pues como una estructura más recta, ¿sabes? Que no se desvíen demasiado. Bueno, luego tenemos esos por ahí y tal, pero eso no los colocaré porque lo que queremos crear en la parte de abajo es una base resistente y eso lo conseguimos pues con estos palos más o menos todos, pues con esa forma tipo palo estándar, ¿sabéis a lo que me refiero? También me he preocupado de cortar distintos tipos de leña y distintos tipos de diámetro, no solo buscando esta buena base de la montaña que nos haga tener una leñera resistente, sino porque luego pasa mucho, como cortes primero una madera, luego cortes toda otra o cortes el mismo diámetro justo esta vez y coloques todo del mismo diámetro, es que luego cuando llegas a esa parte de la leñera, ¿qué pasa? Que solo tienes palos gordos o solo tienes palos finos y al final pues mola tener diversas maderas y mola tener diversos diámetros porque en la estufa hay tiempo para todo. Lo mismo necesitas unos palitos finitos de chopo para encender y a la vez tener al lado un poco de encina para luego mantener el calor. Quizás necesitas un tronco gordo para que la estufa se quede encendida durante toda la noche cuando te vas a la cama. En fin, que eso también pues que lo tengo en cuenta cuando estoy cortando todo esto. Por cierto, tenemos curro, aunque bueno, yo creo que la parte de abajo la mayoría está cortada, pero lo iremos haciendo poco a poco. Vamos a colocar todo esto. ¿Y os imagináis lo que sería hacer todo esto antes de que tuviéramos motosierras o incluso antes de que tuviéramos coche para transportar toda esta leña aquí y poder cortarla? O sea, la cantidad de trabajo era ingente, era brutal, era una bestialidad. Imagínate enfrentarte a un árbol pues ya de un diámetro, y no te tienes que ir a diámetros muy grandes para hacerte la idea del esfuerzo. Por ejemplo, esa simple morera que tiene que tener pues unos 50 centímetros de diámetro, ya sea con un hacha, ya sea con un serrucho, es que puedes tardar pero prácticamente un día entero en cortar un árbol así, luego cortarlo en trozos para, ya te digo, trasladarlo y todo. Era una bestialidad de trabajo. Hace tiempo hice un vídeo que no pegaba mucho con la tonalidad, digamos, del canal, ¿sabes? Con los diarios de campo y eso, un poco con imágenes de archivo y tal, sobre el origen de la leña, cómo trabajaban los leñadores y todo. Vídeo que no triunfó demasiado, es más, yo creo que lo borré del canal principal y lo resubí al canal secundario, pero me gustó hacerlo porque se me quedaron muchos datos en la cabeza sobre este apasionante mundo de la leña. Y ya te digo, es también un apasionante mundo por una cosa que tratamos hace poco y es el tema de la autosuficiencia, ¿sabes? Porque al final, ahora con una motosierra, ahora pues pudiendo transportar la leña de donde la has cortado en coche, pues se nos facilita muchísimo la vida, ¿no? Y esto pues puede ser casi un hobby. Habrá gente que quizás lo haga por ahorrar dinero, gente quizás más como yo que lo haga por la satisfacción misma, aparte del ahorro de dinero que también me viene bien, pero por la satisfacción misma, ¿no? De suplir este área de tu vida por ti mismo. Pero imagínate antiguamente, si tuvieras que producir tu propia leña para todo el invierno, porque claro, antes no había opción, o sea, yo ahora mismo tengo un aire acondicionado que si por lo que sea un año no puedo cortar leña, pues le doy a un botón y se pone eso a calentar. Pero claro, antiguamente no te quedaba otra. Entonces, claro, yo imagino que comprabas la leña, pero habría muchas familias pues de la clase baja, porque antiguamente la pobreza era pobreza de verdad, o sea, te morías de hambre como no te hicieras este tipo de cosas, o te morías de frío y nadie se preocupaba por ti. Pues imagínate dedicarte, es que te tendrías que dedicar prácticamente todo el invierno y que otros miembros de tu familia se dedicaran pues a cuidar los cultivos y todo para sacar esto adelante. Y luego a nivel profesional eso también era una locura, porque ya te digo, ahora sigue siendo un trabajo duro. Trabajar en el mundo de la motosierra y tal, pues parece que no. Y esto ya te digo, pues para mí es un pequeño hobby. He estado aquí pues entre que he puesto a punto la motosierra y he estado cortando pues una horita. Ahora nos pasaremos otra horita colocando. Si me canso lo dejo y todo, pero enfrentarte 8, 10 horas al día a trabajar en el típico retén forestal y estar limpiando montes, aunque sea con motosierra y con la maquinaria actual, es un trabajo verdaderamente duro. No quiero saber cómo llega el lumbar de esa gente a la jubilación, pero imagínate antes, y ya te digo, no estos palitos de chopo, no, es que había que cortar árboles, incluso pues imagínate en Canadá y en esos sitios que se cortaban secuoyas de varios metros de diámetro. Vamos a colocar esto y os sigo contando, que tengo
datos interesantes sobre el trabajo de leñador en esa época. Como os decía, antiguamente todo se hacía a mano, ya sea con hachas para árboles de diámetro un poco más reducido o con serruchos para árboles de un tamaño más grande, incluso serruchos que se operaban entre dos personas, grandes serruchos que uno se ponía a un lado y otro se ponía al otro lado. Me acuerdo de un dato que me voló la cabeza cuando lo leí, y es que la media de consumo calórico de estas personas durante una jornada de trabajo, que solía durar aproximadamente 10 horas, era de unas 7.000 calorías al día. Pero, o sea, ponerlo en situación, ¿vale? Yo por dar aquí una comparativa, ¿sabes? De una cosa bastante menos extenuante, pero yo los días que salgo a correr por la mañana y toca día de entrenamiento intenso, más luego que hago trabajitos por aquí por la parcela, que si echar de comer a los animales, que si te pones a hacer pues este tipo de cosas con la leña o lo que sea, mi consumo calórico son unas 1.300 calorías, que sumado a lo que consume simplemente mi metabolismo para estar vivo, que es el mayor gasto calórico que tenemos los seres humanos, pues nos podemos ir como mucho a las 3.500 calorías, y son días que, o sea, me veo obligado a echarme un siestón porque apenas puedo abrir los ojos cuando vuelvo después de correr. Luego me acuesto súper pronto, estoy todo el día medio groggy, y esa gente trabajando sin poder parar porque de ese sueldo dependía la comida de tu familia, 7.000 calorías al día, de locos. Y esta gente además normalmente, claro, pues como ya os digo, no había la facilidad de transportes. Por cierto, aquí ves, mira, he cogido este que tiene una forma algo rara. Entonces, ¿qué pasa si yo meto esto por aquí? Pues que no encaja, tío, esto no lo consigues hacer encajar. Así que estos troncos, bueno, ahí no queda tan mal, ¿sabes? Se puede meter algún tronco por abajo, algún tronco por el lado y tal, pero de momento lo vamos a descartar, lo vamos a dejar con estos, porque estos de forma tan rara me gusta dejarlos en la cima de la pirámide y que no nos estorben. De momento vamos a meter estos. Y como os estaba diciendo, vivían en campamentos, en el bosque directamente, pues tenían que cortar una parte del bosque, pues se instalaban allí. Trabajaban 6 días a la semana, aproximadamente 10 horas al día, desde que amanecía hasta que anochecía. Eso sí, sabían los que mandaban aquí del alto consumo calórico que tenía esta gente, y por lo menos parece ser, o eso he leído en las fuentes que he consultado, que sí que les tenían bien alimentados, comían aproximadamente 3 veces al día, pero unas comidas hipercalóricas. Os estaré dejando, mientras hablo de esto, algunas fotos que son tremendamente curiosas de cómo cortaban estos árboles de grandes diámetros. Y otro dato interesante es que, por ejemplo, no hay muchos datos al respecto, ¿sabes? Porque al final, pues ahora quizás nos interesemos por estas cosas, pero antes, pues la gente que cortaba leña, si bien se les tenía como hombres duros, hombres resistentes, y sí que generaban cierto orgullo, ¿sabes? Pues claro, tampoco interesaban demasiado, entonces no existen datos exactos sobre su trabajo. Pero se estima que en cortar, pues mira, por ejemplo, del diámetro de la morera esa que hemos hablado, árboles de unos 50 centímetros, una persona sola tardaba entre 8 y 24 horas. 8 o 24 horas para un solo árbol. Fijaos qué auténtica barbaridad. Y yo no sé si en ese corte del árbol entraba luego picarlo al tamaño adecuado y todo, o simplemente dándole golpes con el hacha, que ya te digo, es un trabajo totalmente extenuante. Y si nos vamos a estos grandes árboles que estarán apareciendo en las fotos, ese tipo de árboles se calcula que algunos incluso llegaban a tardar, creo que eran 10 días en cortarlos, entre un grupo de 4 o 5 personas que se iban alternando estos serruchos que se usaban entre 2 personas. O sea, un trabajo espectacular, macho. La verdad que no me hubiera gustado tanto el tema de trabajar con leña si hubiéramos vivido en esa época, ¿eh? Nos gusta mucho la tradición en este canal, bancamos las costumbres tradicionales, la autosuficiencia y todo este tipo de cosas, pero también nos gusta la modernidad, la comodidad que nos ofrece trabajar con una máquina que básicamente corta los troncos como mantequilla si la tienes bien afilada. Así que alegrémonos también de haber vivido esta época, ¿no? Que tenemos nuestros problemas, que si el exceso de dopamina de las redes sociales, que si comida basura, que si sedentarismo, pero hostia, ser un leñador del siglo XIX, yo no sé qué es peor, ¿eh? Yo no sé qué es peor, la verdad. Y ya que estamos hablando de estos temas de la antigüedad y cómo era este tipo de labores que soléis ver por aquí, pero hace un montón de años, ya os comenté el otro día que estaba escuchando un podcast de Jordi Wild, que ha llevado un experto en el Imperio Romano, y me ha dado por investigar un poco cómo era la agricultura, la ganadería y todo este tipo de trabajos en esa época. Se me ocurrió el otro día cuando estaba recogiendo las uvas de esa parra, que además pues me pasó una cosa, uy, que se me hunde la carretilla,
me pasó una cosa que ya os he comentado a veces, pues cuando pienso en cosas muy antiguas, ¿no? En los orígenes del ser humano, en el universo y todas estas movidas que a veces me pongo bastante filosófico, y es como que te hacen sentir pequeño, ¿sabes? Como que eres una pieza ínfima de un universo enorme, que han pasado miles y miles de años. Pero por ejemplo ese recoger las uvas, el otro día cuando lo estaba haciendo me estaba imaginando a un romano haciendo la misma labor que yo, ¿sabes? 2000 años después y hay cosas que siguen permaneciendo, relacionado también con lo del efecto Lindy que tratamos en el otro capítulo. Seguramente otro humano en el año 4000, si todavía la humanidad no nos hemos extinguido por nuestra propia idiotez, no nos hemos empezado a tirar bombas atómicas por tonterías, pues seguramente piense lo mismo, ¿no? Imagínate que siga viendo YouTube, ¿sabes? O sea, un tío estará viendo el diario de campo de hace 2000 años, porque claro, eso es curioso, ¿no? Porque si sigue viendo internet, siguen existiendo las bases de datos, nosotros nos tenemos que basar en fuentes muy antiguas, en textos que vete tú a saber de dónde los sacas o dónde los consigues, pero ahora estamos dejando una cantidad de información en internet que existe cierta probabilidad de que un tío en el año 4000 pueda ver los diarios de campo, cosa bastante interesante. Yo estaré muerto, pero darle a me gusta y seguir el canal, que lo mismo mis hijos y mis nietos y mis bisnietos pueden seguir viviendo de las visualizaciones de mi canal de YouTube. Bueno, es coña, lo que os quería decir, que me sentía pues como un romano, ¿no? Y es que a pesar de todas las evoluciones tecnológicas que evidentemente ha tenido no solo la agricultura, sino todas las áreas de la vida, porque de eso trata un poco de la historia del ser humano, ¿no? De cómo nos hemos ido superando poco a poco, cómo hemos ido facilitando las cosas y cómo hacemos cada vez pues que el trabajo dependa menos de los humanos y más de la maquinaria, ¿no? Para no tener que hacer este tipo de tareas extenuantes como cortar un pedazo de árbol con un serrucho. Pero a la vez los romanos ya en esa época, tío, tenían unos avances tecnológicos y unos conocimientos de agricultura que realmente te dejan loco, tío. Por ejemplo, y esto es una cosa pues también relacionada con esto de los trabajos duros y todo, realmente en el Imperio Romano existían ya cosechadoras de cereal, inventaron maquinarias, eso sí, tiradas por bueyes, porque bueno, los romanos eran muy listos, pero a la creación de los tractores no llegaron, ¿eh? John Deere todavía no aparece en la antigua Roma. Pero era impresionante, ¿no? Pensar pues que ya usaban la técnica de la cosechadora para arrancar el cereal. Pero más impresionante es pensar todavía que debido a la cantidad de mano de obra esclava que tenían los romanos, porque podrían ser muy sofisticados en el tema de la agricultura, pero con el tema de derechos laborales digamos que también hemos avanzado bastante. Y entonces, sobre todo en la época en la que estaban conquistando grandes territorios y salían victoriosos de todas las batallas, pues claro, tenían una cantidad de presos que venían pues de esos territorios que conquistaban, que claro, era tan barato tener esclavos directamente trabajando a cambio de un cacho de pan y un vaso de agua, que nadie usaba este tipo de cosechadoras prácticamente, porque preferían hacerlos con esclavos porque era lo sencillo, era lo barato, ¿no? Y este tipo de cosechadoras pues supongo que serían más inaccesibles o costarían más que mantener a unos esclavos. Eso es tremendo pensarlo, ¿eh? El número de esclavos en Roma, de trabajadores, del porcentaje total de todos los trabajadores que había en Roma, en algunos momentos, ya os digo, de expansión imperial, que había muchísimos esclavos, llegaba a superar el 30% o más de los trabajadores eran esclavos. O sea que fijaos, para no alegrarnos de haber nacido en nuestros días, porque muchas veces, y yo incluido, flipamos con el Imperio Romano, qué guapa Roma, qué civilización, habría estado guapísimo vivir en Roma. Nos ha jodido si eres el emperador o su familia, pero como seas un esclavo de estos, tío, pues imagínate qué vida te espera. Además tengo entendido, porque había distintos tipos de esclavos. Tú podías ser el esclavo que quizás pues vivías en una ciudad, imagínate en la misma Roma, y eras el cocinero de un señor con dinero. Pues bueno, dentro de la mierda de vida que tiene que ser un esclavo, pues al menos ahí estabas en tu cocina, tal. Incluso algunos les administraban las finanzas a estos ricos romanos, pero por lo visto los esclavos agrícolas, o sea, eso era una barbaridad. Tenían los mismos derechos laborales que los bueyes que tiraban del arado. Y además de esta
cosechadora pues también tenían numerosos conocimientos e hicieron otras innovaciones. Respecto al tema de innovaciones y tal, pues por ejemplo también antes los arados que usaban para arar las tierras, las puntas que tenían eran de madera y no conseguían profundizar demasiado en el suelo, por lo que existían numerosas tierras arcillosas que eran imposibles de trabajar con esa maquinaria. Pero a alguien se le ocurrió poner puntas de acero en esos arados y consiguieron trabajar la tierra a 30 centímetros de profundidad, lo que abrió campos de cultivo enormes de tierras que hasta entonces eran infértiles, tierras arcillosas como la mía que veis en el huerto, que ya te digo, ahora con la mula mecánica que también lleva estos aperos de hierro, pues lo tenemos de manera muy sencilla, pero antiguamente pues tuvieron que inventar eso para poder cultivar en alguna de las tierras. Y luego algunos de los conocimientos, y esto también pues relacionado un poco con lo que os decía antes de que estaba recogiendo la uva como un romano motivado, ¿no?, con su cosecha, y es que sabían un montón del tema de las viñas, tío. Ya en esa época sabían y entutoraban las viñas igual que se entutoran ahora, por ejemplo, en espaldera, que se le hace la típica estructura de Y para que vaya trepando y así la barra viña se abra bastante y le entre toda la luz solar. Y ya en esa época lo hacían así, por no hablar de los numerosos injertos que hacían experimentando con distintas variedades, distintos tipos de pie de viña. En fin, tenían unos conocimientos tremendos. También les salvó de varias sequías el tema de la rotación de cultivos, y es que conocían lo que es el término barbecho. Dejaban descansar algunas tierras, en esas tierras incluso plantaban cultivos que fijan nitrógeno al suelo, como por ejemplo son las habas o las leguminosas, y eso les permitió que en algunas épocas donde los terrenos normalmente cultivados pues no estaban dando las producciones necesarias debido a estas sequías que se originaban en esos momentos, aprovechar todos estos terrenos que no habían cultivado durante todos los otros años para poder seguir sacando rendimiento y seguir comiendo. Porque claro, también hay que tener en cuenta que nosotros, debido a la globalización y este mundo interconectado en el que nos encontramos, pues si bien también tiene sus pegas, pues también tiene otros beneficios, y es que como país, aunque tú quieras tener tu soberanía alimentaria, y sí que es verdad que creo que no deberíamos perderla, aunque ese es otro tema, aunque sea pues subvencionando determinadas actividades, ¿no? Por si algún día el mundo va peor, pues tener tu propia cosecha de alimentos básicos y no depender tanto del exterior, pues la realidad es que si un año van mal todos los cultivos del país, sí que seguramente suban los precios, pero al final tú puedes importar cereales, pues yo que sé, de Latinoamérica, de Estados Unidos, de Canadá, de Ucrania, por ejemplo, que siempre se ha dicho que es el granero de Europa, aunque bueno, ahora está en una situación que no sé cómo andará el tema por allí de los cultivos y tal, pero te quiero decir que no te vas a morir de hambre. Pero claro, antes estos imperios pues sí que había comercio, ¿no? Y había alianzas comerciales, pero sobre todo en momentos de guerra, en momentos tensos y cosas así, o cultivabas o se te moría medio imperio. Y es una cosa que ha pasado. Por ejemplo, si recuerdan, seguro que os suena, ¿no? No he investigado sobre esto, así que no hablaré de ello, que puede ser un tema interesante por otro diario de campo, de las grandes hambrunas que ha habido, por ejemplo, que las ha habido en todo el mundo, pero yo creo que estas son más famosas, las grandes hambrunas que ha habido en China, ¿sabes? Cuando estaban en esa etapa más cerrada, en esa etapa comunista, de la que ya ha salido. China, yo diría que ahora es de los países más capitalistas, ha aprendido a jugar al juego y lo está jugando mejor que nosotros. Pero es una historia curiosa esa también, porque tengo entendido que hubo una etapa donde eliminaron todos los gorriones de China, porque claro, tú ves que tienes tu cosecha y todos esos gorriones bajaban a comerse los cereales, y algún iluminado pensó que era buena idea eliminar todos esos gorriones para aumentar las cosechas. Pero ¿qué pasa? Que todos esos gorriones también devoraban las plagas que, si tú los eliminas, afectarían a tus cultivos. Eliminaron todos los gorriones, llegaron todas las plagas, no sacaron cosecha adelante debido a estas plagas y llegó el hambre. Pero claro, eso te pasa ahora, algún iluminado hace este tipo de cosas, porque los ecosistemas son cosas complejas que mejor no tocar, pero si te pasa, pues al final, pues eso, compras el cereal en otro sitio. Así que otra de esas cosas que hay que alegrarse en el mundo moderno. Y vamos a acercarnos al huerto porque tengo algunas novedades, y es que ya está
todo plantado. Yo os dije que iba a hacer la última reposición de las plantas que habían fallado y el otro día apareció mi padre con ellas. Por cierto, una novedad interesante es que al final ha conseguido Pak Choice. No sé si os acordáis que os conté, por cierto, fijaos, mirad qué bonita esta aceituna de estos árboles pequeños. Al igual que el olivar pequeño, como no tiene agua, ha abortado casi todas las aceitunas. Mira, lo mismo nos acercamos ahora y os lo enseño. Fijaos la diferencia, este que sí tiene agua, que tiene el riego por goteo este que hemos usado, fijaos qué pedazo de aceitunas está desarrollando, sobre todo para el tamaño que tiene el árbol, la agricultura, muy importante el tema del agua, hay una diferencia de producción entre unos árboles y otros tremendas. Pero bueno, no estábamos hablando de eso, lo que os quería comentar que apareció y una sorpresa positiva que me dio es que me trajo Pak Choice. Y es que no sé si os acordaréis que os conté pues que en la tienda de plantas de huerto donde solíamos comprar, pues este año no habían puesto semillero de Pak Choice. Una noticia bastante triste para mí porque fue uno de los cultivos que más disfruté el año pasado, por su rápido crecimiento, por lo rico que quedaba al cocinarlo, o eso dijeron mis padres, porque ya sabéis que yo este tipo de verduras no lo pruebo mucho, pero al final ha conseguido Pak Choice y hemos metido 10 Pak Choice, así que este año veréis también Pak Choice. Estoy repitiendo mucho la palabra Pak Choi, si os dais cuenta, pero está muy guapa, Pak Choi, Pak Choi, Pak Choi. Bueno, en fin, dejémonos de tonterías y estupideces, ya tenemos aquí todo el huerto de invierno. Ya hay una cosa muy extraña que yo no sé, no le encuentro ningún tipo de explicación, ¿vale? Porque si os dais cuenta, por ejemplo, toda esta parte está bastante bien, que son las berzas, todas las lombardas también han resistido muy bien, estos son los romanescus y también van de lujo. Por cierto, ahora pondremos todo a regar porque está haciendo tremendo sol y estoy prácticamente metiéndoles un riego a diario para que se desarrollen bien estas cosas. Pero si os dais cuenta, a pesar de haber replantado otra vez y otra vez el huerto, aquí hemos vuelto a tener ataques. ¿Veis? Ahí faltan 4 plantas y luego llegamos a las lombardas y todo sigue normal. ¿Y qué pasa? Pues que me he dado cuenta que lo que se come, ya sea el insecto o sean los pavos reales, que también podrían ser sospechosos porque a veces me los encuentro por esta zona, son las colechinas, tío. Me ha salido algún saltamontes o algún insecto o algún pavo real racista que odia a los asiáticos y no quiere que cultive colchina en el huerto porque es que es increíble. O sea, tú te vienes por aquí, por ejemplo, y tenemos los brócolis, este por ejemplo es un Pak Choi, tenemos otro Pak Choi, tenemos la lombarda, todo impecable, todo pues tal cual lo planteé, ¿no? Está todo perfecto. Pero llegas a la zona de las colechinas, que yo diría que es el cultivo que más he intentado replantar este año, y te la dejan así, tío. Así que nada, este año pues nos quedaremos sin colechinas por la decisión racista de algún insecto o algún pavo real. En fin, dejando fuera un poco la broma, me parece tremendamente curioso. Supongo que será por el tipo de hojas, ¿no? Que será más atractiva para el insecto, lo que sea. Sí que es verdad que pienso más bien en un insecto que en un pavo real, porque yo creo que si fueran los pavos reales los que están atacando el cultivo, pues me habrían comido todo, ¿no? Pues el pavo real al final es muy voraz, es un animal grande que puede ingerir muchísima comida. Pero bueno, ya te digo, todo lo demás va bastante bien, ya no voy a replantar nada, lo que quiera salir que salga, y al final pues hemos hecho el huerto un poquito más grande, hemos puesto toda esa zona de ahí, tenemos toda esta zona de aquí, ya os digo, con esos nuevos cultivos que son el Pak Choi y ¿qué más me trajo el otro día? Bueno, lo demás no es nuevo, lo demás pues es un poco lo de siempre, pero quería tener más brócolis, alguna lombarda más, y fijaos, al final he ampliado un poco más esta zona de plantación, ya me visteis plantando estos primeros brócolis, pero me dije, ¿para qué dejar ahí una valla de pepinos que ya casi no van a producir? Así que pedí más plantas de huerto y fijaos, aquí ya se están desarrollando todas muy bien, parece que aquí no tenemos ninguna baja, mira, aquí tenemos otro Pak Choi, ahí tenemos otro Pak Choi, esta planta la he dejado aquí, que es una albahaca que si bien tardó, mira, voy a quitarle la flor, que no es bueno que la albahaca florezca, además estos cortes, la albahaca, tío, es increíble, el año que viene voy a liar una de albahaca, porque tú les cortas estas puntas y la albahaca, en vez de sufrir, lo macho, es una planta que aquí se vuelve a ramificar y encima te da más producción. Maravillosa la albahaca, además este olorcito que ya te viene desde el huerto y todo. Bueno, en fin, que ya veis que al final ha quedado un huerto un poquito más grande de lo que tenía pensado, pero muy contento, muy contento. Además, ya te digo, yo creo que lo que ya no han mordido, lo que ya no han comido, lo que sea que lo está comiendo, pues ya tirará para adelante, así que iremos viendo los resultados del cultivo de este año, plantando todo en fecha como debe ser.
Y el otro día os dije que está habiendo pues una masificación de pimientos, como me está pasando en todos los octubres, porque al final aguantan mejor estas temperaturas que los calores del verano, que si bien las plantas producen, no la ingente cantidad que estamos recogiendo ahora, tío. Estoy recogiendo pues prácticamente 2 kilos a la semana, y es que si miramos aquí cualquier planta, todavía no los voy a recoger porque quedan por engordar un poquito más, pero fijaos, esta carga 1, 2, 3 pimientos, 4, esta tiene aquí otro, en fin, que estamos disfrutando ahora los pimientos en la última etapa del huerto, ¿sabes? Por eso al final esta combinación de huerto de invierno y huerto de verano mola tener espacios separados. Por ejemplo, los pepinos sí que no toleran estas noches más fresquitas que estamos teniendo y no me ha dado pena quitarlos, pero estas plantas sería una pena tener que desmontarlas para meter el huerto de invierno por el hecho de que al final, pues ya te digo, ahora alcanzan sus mayores cotas de producción. Calabacines, aunque ya están un poco mustos, también estoy recogiendo alguno, tío. O sea que yo te digo, hemos tenido un huerto bastante decepcionante este verano, pero está teniendo una salida del huerto, un final bastante bueno. Las patatas ya visteis que estoy muy orgulloso este año de mis patatas, y las cebollas pues ha sido uno de los años que peor se han dado, pero bueno, nos quedan aquí pues como 20 o 30 cebollitas que también las tendremos que sacar, ¿no? Y como se ha dado mal el cultivo, pues este año, además de plantar los ajos en invierno, lo que haré es plantar también cebollas. Eso sí, las pocas que han quedado, fijaos qué troncazo tiene esta cebolla, va a salir aquí como todos los años, que es uno de los cultivos que mejor se me da, unas cebollas impresionantes. Y bueno, quería enseñaros simplemente estas novedades en el huerto. Lo estuve plantando el otro día, que fue un día pues que había salido a correr por la mañana, tampoco tenía nada interesante que contaros así mientras plantaba, así que decidí tomarme un momento para mí, que a veces también lo disfruto, venir al huerto y a veces ni siquiera escuchar un podcast, ni siquiera escuchar música, ¿no? Pero darle vueltas a la cabeza, de tener ese contacto con la naturaleza que al final te da ese bienestar que hablamos el otro día, y guardarme esos momentitos para mí, y es donde se me suelen ocurrir grandes ideas. Pero bueno, en fin, no me voy a enrollar, vamos a dejar, esto está abierto, vamos a abrir por aquí para que se riegue todo el huerto, y vamos a abrir también la zona de allí para que riegue todas esas nuevas plantas, y además nos siga regando la zona de los pimientos que como ya digo, pues está produciendo bastante bien. Así que abrimos por aquí. Bueno, los pimientos y las lechugas, también hemos repuesto las lechugas y lo tenemos, ¿veis? Todo esto son lechugas, evolucionan bastante bien. El bicho racista que se come las coles chinas parece que también la lechuga le gusta bastante, pero esta última vez nos ha respetado, y tenemos aquí unas 15 lechuguitas que estarán listas aproximadamente, pues en unas 3 semanas ya se podrá comer alguna, porque esta época de otoño, al igual que la época de primavera, es la más prolífica para las lechugas, que las puedes plantar en otra época, pero ahora en estas temperaturas moderadas es cuando mejor se desarrollan. Nos vamos a Ciudad Real, chavales, una hora un tanto rara, me va a pillar la hora de la comida por ahí fuera. Me he tomado algo rápido al salir de casa y no sé si comeré pues algo en el supermercado, en algún sitio, o luego ya al volver. Pero estaba pensando, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Y como tengo que ir a hacer varios recados, pues digo, mira, aprovecho este momento, hora de la comida y tal, para salir a hacer cosillas. ¿Qué tengo que hacer? Pues a ver, en el pueblecillo este que está aquí cerca tengo que comprar en la ferretería, pienso para los animales, para las gallinas, para los perros y tal. Y luego en Ciudad Real tengo que recoger un paquete de la taquilla de Amazon, y luego me voy a acercar al Decathlon porque necesito varias cosas. Lo primero, electrolitos, y luego también miraré pues algo de ropa, ¿no? Que hace mucho que no compro y tengo ya el armario un tanto envejecido y no me vendría mal alguna camiseta, algún pantalón, alguna cosa así. Y por último pues pasaré por el Lidl también a hacer un poco de compra de supermercado. Por cierto, justo antes de salir estaba viendo una cosa, justo esta mañana, pues no lo he tratado como tema en sí, pero he mencionado pues la importancia de cierta soberanía en determinados tipos de producciones para un país, sobre todo en estos momentos de tensiones geopolíticas, donde puede que en algún momento lleguemos a que los estados se conviertan en verdaderas autarquías y se cierren en sí mismos, ¿no?
Y ahora con este mundo globalizado, como he comentado, pues ante una mala cosecha, una mala producción, al final la alimentación es el bien más básico, yo diría, junto a la energía, y en donde tendría que priorizar ser soberano un país. Pues justo estaba hablando Tommy Road, que ya lo he mencionado alguna vez, que es un agricultor de aceituna cordobés, que además hace venta online de su aceite de oliva, que tiene las reservas abiertas por si queréis echarle un ojo. Aceite de oliva de calidad, desde el agricultor a tu mesa, que también es una forma, ¿no?, de sacar rentabilidad al campo en estos momentos tan difíciles, llegar directamente al consumidor. Y justo estaba hablando de patatas, ¿no? Ha escrito un hilo en Twitter diciendo pues que se están pagando las patatas al agricultor, creo que eran a 35 céntimos el kilo, una cosa así, luego se están vendiendo en el supermercado a 1,5 €, 2 euros. ¿Qué está pasando por ahí por medio, no? Y esto, por cierto, no es de lo que iba a hablar, pero ¿os acordáis de esta ley de la cadena alimenticia que sacaron, donde tenían que pagarse determinados precios a los productores? ¿Habéis vuelto a escuchar hablar sobre eso? Porque yo desde luego no. Lo que sí que sigo escuchando son quejas de agricultores que no les están pagando los precios, pues ni siquiera para cubrir esos costes de producción, ¿no? Lo hablamos, por ejemplo, el otro día con las sandías y los melones, que había pasado exactamente esto, y ahora Tommy Road nos trae este ejemplo con las patatas. Y al final es la forma de hacer que tienen los políticos, ¿no? Hay un tema en boga en la sociedad, ya sea porque lo sacan las noticias, lo sacan los medios o por cualquier tipo de cosa, le dan mucha bola, los políticos saben que tienen que hablar de eso y se ponen a sacar leyes y a sentirse muy orgullosos del trabajo que hacen para la población, pero luego pasa el tiempo y esas leyes yo no sé si no se ejecutan bien, si no se hacen o qué pasa, ¿sabes? Pero luego no se cumplen. Es como por ejemplo el tema de los incendios, que lo tuvimos aquí a la vuelta de la esquina, no han pasado ni siquiera 2 meses, pero ya han vuelto a pasar más cosas en el mundo, que si el caso Koldo, ahora también a nivel internacional con los de Israel y Palestina, Donald Trump y toda la movida, no se ha vuelto a hablar del tema de los incendios. Ningún político ha salido a proponer cómo va a ser la campaña de prevención de incendios de este año, y no creo que lo hagan, porque ya te digo, en vez de legislar las cosas realmente importantes y ser ellos los que saquen los temas a colación, van como a rebufo de la sociedad, y hasta que no vuelva a haber una campaña política o hasta que no se vuelvan a producir esos incendios, estoy seguro de que nadie va a hablar de ello y nadie va a trabajar por ello, si no es para, ya te digo, en una campaña electoral echarse las cosas en cara. Al final creo que es uno de los males de la sociedad, ¿no? Este tipo de políticos buscavotos que no piensan en la gente sino en mantener su asiento, ¿sabes? Pero bueno, lo que decía Tommy Road, porque luego he hecho un vídeo y es que le han contestado por este odio que existe muchas veces contra los agricultores por los precios que luego te encuentras en el supermercado, ¿no? Que es un odio furibundo que no llego a entender cuando son la gente que, a pesar de esa baja rentabilidad, está poniendo la comida en el plato de todos los españoles, ¿no? En fin, pero le ponían el ejemplo de uno que decía que si tenía él una fábrica de lápices y la fábrica de lápices no era rentable, pues cerraba la fábrica y se dedicaba a otra cosa. Y le contestaba a Tommy Road que básicamente eso está ocurriendo en el campo. Desde el año 2023, creo que cuenta, han cerrado el 10% de las explotaciones ganaderas del país, pero, o sea, haceros a la idea la cifra de lo que es el 10% cerradas, y luego comentaba que lo que son explotaciones agrícolas, no sé si habían cerrado 180.000 explotaciones agrícolas. Así que sí, mucho reírnos de que si no hay rentabilidad se deje ese trabajo, pero cuando todos esos agricultores mayores no encuentren relevo generacional y tomen esta decisión de dejar su trabajo y vender sus campos a grandes fondos de inversión, que eso sí que no piensan en nada en el individuo, simplemente van en busca de rentabilidad, que al final es lo que tienen que hacer. O sea, si se lo permite la ley, un fondo de inversión va a especular con la vivienda, va a especular con el campo, porque al final el motor de una empresa y el motor de un fondo de inversión es la generación de beneficio para sus inversores, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues que si tú cierras esa supuesta fábrica de lápices, pues los españoles, ante un cierre de los países y no poder importar lápices, pues escribiríamos con un bolígrafo, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si dejamos de producir nuestro trigo, dejamos de producir nuestro cereal, nuestro aceite de oliva y todos los productos que producimos en España, y a la vez los demás países ya se cierran a las exportaciones o los ponen a un precio extremadamente caro? Pues que te quedas sin comer o te quedas pagando el kilo de patatas ya no a 2 euros, que es carísimo, sino que lo empezarás a pagar a 4 euros. Y como decía Tommy Road, ese será el momento donde vendrán los lloros, donde dirán qué pena, el campo se está perdiendo y ya está en mano todo de los grandes
grandes fondos y qué pena que están cerrando todas las tiendas de barrio y ya solo queda Amazon, porque hay determinadas cosas que como no se las ayude, como no se tengan en cuenta, pues se van a cerrar irremediablemente. Y ya te digo, quizás esa mercería de barrio, esa supuesta fábrica de lápices, podemos todos pasar sin ella, ¿sabes? Pero sin alimentación es una cosa que no podemos pasar. Un comentario que me dejaron una vez que me gustó mucho, que es que las subvenciones, por ejemplo, que se dan a la agricultura, habría que tomárselo, pues no tanto como una subvención al agricultor, que si bien sí que le permite obtener esa rentabilidad y seguir haciendo su trabajo, sino como una subvención al consumidor final, porque si no se otorgaran esas subvenciones a la agricultura, por ejemplo, pues lo que pasaría es que subiría tanto el precio de los productos que al que afectaría sería el consumidor, ¿no? Así que si quieres seguir viendo como unos demonios especuladores a los agricultores, pues al menos si lo miras de esta forma verás que esas subvenciones y ese dinero público que mucha gente pues también se manifiesta mucho en contra de ellas, ¿no? También está ayudando para que tu bolsillo no baje tanto y para que puedas acceder a productos tan básicos como los cereales, la leche o los productos hortícolas, la fruta y la verdura a unos precios razonables. Ya te digo, yo creo que hay mucha gente ajena a lo que es el trabajo de campo, mucha gente diciéndote eso, pues que se cierre la explotación, que se cambie de trabajo. Pues ya veréis dentro de unos años, como eso pase verdaderamente, cómo vamos a sufrir todos de verdad. Y ya estoy por Ciudad Real, primera parada, ahí lo tenemos, el Leclerc, pero no para hacer la compra. Este es un supermercado grande que hay por aquí, pero luego lo que voy a hacer es ir al Lidl. Me gusta más Lidl, Mercadona y este tipo de supermercados que tienen su marca propia, porque aquí pues sí, hay mucha variedad de marcas y tal, pero como que me hago un poco un lío, ¿sabes? Prefiero ir a tiro hecho con las marcas propias del sitio, así que aquí simplemente voy a recoger el paquete de Amazon, que bueno, es una cosa sencillita, son simplemente las resistencias para vapear, que las suelo pedir por Amazon, pues no sé, porque es cómodo, las tienen bien de precio. A veces tengo saldo de Amazon también disponible, así que lo aprovecho y lo pido aquí. Así que vamos a recogerlo y luego yo creo, a ver, que esto es la entrada de coches. Luego yo creo que me voy a dar un paseíto por Ciudad Real, ya que me he venido para acá, que llevo tiempo retrasándolo, ¿sabes? Tenía que haber venido hace tiempo, sobre todo por el tema del Decathlon y tal, que hay cosas que necesito de verdad, como son los electrolitos. Pues vamos a dar un paseo y seguro que encontramos por aquí algo interesante. Voy a buscar dónde está la taquilla, porque nunca he tenido que venir a por nada aquí, la verdad. Cada vez que piso una ciudad siempre me pasa lo mismo, empiezo a escuchar todo este ruido, todo este tráfico, toda esta afluencia de personas, y mira que estamos en una ciudad pequeñita, que ya sabéis que incluso a veces os he dicho pues que me gusta más que, por ejemplo, mi antigua vida en Madrid, una ciudad tan masificada y tal. Aquí pues vamos a dar un paseo y prácticamente nos la vamos a cruzar de punta a punta en un momento, y sí que es verdad que es más agradable, pero no paran de venirse a mi mente cuando hago este tipo de paseos por la ciudad, que creo que me ha salvajado demasiado como para plantearme volver a vivir aquí, ¿no? Al final el ser humano somos muy resilientes, muy adaptativos, y supongo que si me viera obligado a vivir aquí por algún tipo de motivo, pues me acabaría adaptando. Incluso si ese motivo fuera importante, pues seguro que mi nueva vida en la ciudad me gustaría. Pero ya te digo, no es algo que valore como algo que me apetezca, y es que al final de tanto vivir ahí aislado, de tener tu terreno, de, pues ya sabéis, el tipo de vida que llevo, ¿no? Pues parece que no, pero ya son tantos años, 8 años haciendo ese tipo de vida, que me costaría mucho volver aquí, ¿no? Imaginarme pues eso en un piso, escuchando los ruidos de los vecinos, o teniéndome que cortar yo de hacer mis propios ruidos porque puedo molestar a la gente. Aparte de la misma sensación de libertad, ¿no? Porque yo qué sé, me levanto por las mañanas, tío, ya me veis que salgo con mi bata, salgo a dar un paseo por mi propio territorio, y aquí como que es distinto, ¿no? Aquí si pisas la calle pues sabes que, yo qué sé, te vas a cruzar con un montón de personas, tienes que, digamos, arreglarte un poco, salir más decente. Aquí no podría salir con mi bata, aunque bueno, lo mismo sería ese típico chaval que miraría más por la calle y pensarían que está loco, porque lo mismo sí que saldría con mi bata, ¿no? Seguiría manteniendo mis costumbres. En fin, que ya te digo, creo que me costaría mucho volver a este tipo de vida, y es un poco también como
¿sabes? Como vivir solo, ya no es el sitio donde vivas, sino llevo tantos años viviendo solo, tío, que yo creo que también me costaría la convivencia con otra persona, ¿sabes? Ya fuera una pareja, amigos, familiares o lo que sea. Al final, pues yo creo que muchos de vosotros ya lo sabéis, soy una persona que disfruta de la soledad, incluso me parece algo adictivo, ¿no? En soledad estoy muy a gusto, estoy pues en mi salsa, ¿sabes? Sí que luego pues dejo en mi vida pequeños periodos de esparcimiento para socializar con otras personas y estar acompañado, porque también es un punto importante, pero sí que considero pues eso, que soy más solitario que otras personas y esta soledad pues me viene bien, me refuerza, estoy contento y me muevo bien en ella, porque luego hay gente pues que quizás para la vida que llevamos en sociedad, ¿no? Quizás hay gente que ¿sabes? Su punto fuerte es desenvolverse mejor con las personas que yo y posiblemente le traiga muchas alegrías en la vida, pero también hay mucha gente de este tipo que luego es incapaz de convivir consigo misma, ¿no? De estar a solas, empiezan a darle demasiadas vueltas a la cabeza, a replantearse demasiadas cosas y a mí es algo que no me pasa. En la soledad de mi cabeza me muevo tremendamente a gusto y no tengo ningún tipo de problema. Por cierto, creo que voy a buscar algún sitio para tomarme un café porque hoy es jueves y tengo que subir el diario de campo, como sabéis, así que yo creo que lo voy a hacer con un cafetito tranquilamente en algún bar de por aquí, por la ciudad. Me siento un poco como si a Mowgli, el del libro de la selva, ¿no? Le coges y le sueltas en una ciudad de repente. ¿Cómo se llamaba el de la película esa? El George de la jungla, ¿no? Sí, George de la jungla, que es un tío que vive ahí en medio de la naturaleza, con monos, simios y de todo, y de repente se lo llevan a Nueva York. Pues así me siento yo últimamente cuando me sueltas en una ciudad, tío. Me siento distinto a la gente con la que me cruzo. Me siento como que no es mi entorno, ¿sabes? Como que me han sacado de mi hábitat y me han soltado en un sitio que no me corresponde, intentando mimetizarme con las demás personas para no llamar demasiado la atención. Pero en fin, que es una sensación rara, tío, es una sensación rara. Bueno, pues ya tengo subido el diario de campo por ahí y voy a seguir dando una vueltecita por aquí y aprovecho para comentaros una cosa. Ya lo dije el otro día, pero se vienen los meses donde los pagos de YouTube son más generosos, incluso se llega a doblar. Y he pensado una cosa, ¿vale? También por salir un poco de esta rutina que hablábamos antes y tal. Y al final, pues aunque soy una persona que no le gusta demasiado viajar, pues hace mucho que no me hago una escapadita, ¿no? Pero estoy pensando en una escapada, pero relacionada también con la creación de contenido. Irme quizás 4 o 5 días a, pues no sé, ahora os planteo varias opciones para que me digáis qué os parecen, ¿vale? Pero coger 4 o 5 días y sacarme un vídeo de cada día. Entonces, pues tengo ahí una serie de 5 o incluso puede que salgan más, 6, 7 vídeos, porque ya te digo, me escaparía, pero iría a currar en la creación de contenido, porque al final lo tengo naturalizado y es una cosa que incluso me gusta, ¿no? El tema de grabar y tal. Hay días que me jode más, sobre todo por la parcela, que quizás me gustaría estar a mi rollo, pero por lo general, sobre todo cuando salgo por ahí, pues es una cosa que disfruto, ¿sabes? Y me estoy planteando varias opciones, ¿vale? Dejadme en los comentarios, los que estéis viendo esto, ¿qué os creéis que podría ser más atractivo para mi canal? ¿Qué os gustaría más o qué veríais más? Se me han ocurrido varias cosas, ¿vale? La primera sería rollo irme a una zona rural pero súper perdida, ¿sabes? Y hacer como pasar 4 o 5 días sin teléfono móvil, sin ningún tipo de conexión. Quizás me llevaría algún móvil de estos cutres para enviar y recibir llamadas, pues como medida de supervivencia, ¿sabes? Porque estás ahí en medio de la naturaleza, te puedes torcer un tobillo, te puede pasar lo que sea, pero estar desconectado totalmente de redes sociales, de todo tipo de cosas y simplemente dedicarme pues al tema de grabación, ¿sabes? Irme con la GoPro. Creo que esto tiene ciertos beneficios tanto para mi cabeza, porque unos días de desconexión total de las redes sociales y más yo que me dedico a crear contenido, creo que podría ser también atractivo, ¿no? Esa forma de plantear el vídeo como desconectado totalmente del mundo, en medio de la naturaleza y tal. Esta opción, pues al ser en medio de la naturaleza, digamos que sería la de coste más bajo, porque incluso para dar como más jugo al vídeo, ¿sabes? Me podría plantear incluso algún día dormir en la furgoneta para hacerlo todo como más salvaje, ¿sabes? Más natural y tal. O quizás también ir a algún camping, que es una cosa que descubrí hace poco que me gusta bastante y al final pues son muy baratos, ¿sabes?
Luego, otra opción que me planteo, pues hacer esta escapada de también pues 4 o 5 días a una zona rural, pero simplemente por descubrirla, ¿sabes? Ya sin centrarme en esto de no tener teléfono móvil, pues irme, yo que sé, por ejemplo, ya sabéis que me gusta mucho el norte de España, y hacer una ruta pues descubriendo sitios. Creo que es algo que llama menos la atención porque al final es una serie que no tendría ningún leitmotiv, ningún objetivo claro, simplemente sería pues como un vídeo pues rollo blog y tal, pero en una zona distinta, ¿sabes? Esa digamos que sería la segunda opción. Y la tercera opción, pues hacer eso mismo, pero en alguna ciudad, porque ya sabéis, yo vivo tanto en el campo y todo que al final pues me gusta ir a Madrid, me gusta, aunque hable mal de las ciudades como sitio para vivir y eso, pues yo qué sé, irme a alguna ciudad de España o incluso mirar algún vuelo barato y podría incluso salir de España 4 o 5 días, ¿sabes? No sé, quizás pega menos con la temática del canal, pero me parecería también interesante, ¿no? Yo qué sé, irme a Roma o irme a Burgos, a Huesca, no sé. Hay un montón de ciudades y un montón de posibilidades. Esas son las 3 opciones que me he planteado, ¿vale? Incluso la segunda opción, los que os digo de descubrir alguna zona rural, pues por ejemplo tenía ahí una cosa que sí que requeriría más días, de visitar, por ejemplo, los 10 árboles más antiguos de España, que como están cada uno en una punta, pues yo creo que en 4 o 5 días no me daría tiempo, pero bueno, se podrían hacer quizás 4 o 5 que me pillaran bien y así pues darle, ¿sabes?, un objetivo a la serie. No sé, decidme qué opináis, pero yo creo que es algo que sí haré, porque además ya te digo, con que funcionen los vídeos medio bien, porque luego esto es otra cosa, ¿sabes? Tú puedes invertir toda tu pasión y todo tu dinero en alguna serie de vídeos y luego al final lo mismo, yo directamente en la parcela trabajando, al final genere más visitas porque lo que os gusta es lo que os gusta, que es verme en los diarios de campo. Entonces tampoco me lo planteo como una cosa de voy a crecer con esto una barbaridad y tal, sino como un simple desahogo, porque incluso yo, ¿sabes? Llevamos 119 diarios de campo seguidos sin parar la temporada ni nada. Y no sé cómo estaréis vosotros de saturados de escuchar mi voz, de escuchar las movidas que os cuento, pero incluso yo cuando estoy ya editando los vídeos, tío, es como que digo, o es que otra vez contando esto, otra vez haciendo lo mismo, otra vez tal. Entonces sería una forma de seguir creando contenido, porque también he pensado directamente en hacer una pequeña pausa de los diarios de campo y replantearme si hacer otro tipo de contenido, otro tipo de tal, pero sería una forma pues de combinar esto, ¿no? Darle un descansito a los diarios de campo, tanto como por vosotros como por mí, pero a la vez seguir creando contenido, ¿no? En estos meses tan importantes del año, que es donde no hay que parar, porque me he comido toda la estacionalidad del verano que bajan los ingresos, pues ahora también disfrutar de esta parte alta donde pagan más. En fin, estos paseos por la ciudad, pues por ejemplo ahora no llevo ni música puesta ni nada, y me vienen bien para plantear este tipo de ideas, este tipo de cosas, para sacar cosas en claro. Está estudiado que al final andando desarrollas más el pensamiento creativo, ¿no? Y a mí me funciona mucho, así que voy a seguir dando vueltas por la ciudad hasta que se me ocurra la idea definitiva, a ver si me viene la inspiración de qué tipo de vídeo, qué tipo de contenido podría hacer en esos días. Nos vamos ya para el Decathlon. Mira que me gusta tener furgoneta, tío, pero una de las cosas que menos, digamos, disfruto es salir cuando aparcas así en batería, tío, que como tienes, ¿sabes?, no tienes espejo atrás, no ves absolutamente nada. Así que si tienes suerte y queda un hueco al lado, lo mejor es hacer esto, tío. Te posicionas así un poco en paralelo, porque si no es que no ves absolutamente nada. Y ahí una vez ya tienes controlado el retrovisor, pues ya puedes salir, pero que cuando te toca salir prácticamente a ciegas, es que no te queda otra que básicamente confiar en que los que vengan por atrás se frenen. Pero veis, ya estamos posicionados aquí y nos vamos. Voy a dar la vuelta en esta rotonda. Ya te digo, si tuviera un coche normal habría salido directamente cruzando el carril, tío, pero con la furgoneta esta que no se ve detrás, tanto para aparcar como por esas salidas, es el único punto malo de tener una furgoneta de estas cerradas. Por lo demás estoy encantadísimo, porque al final es una furgoneta, tío, que si algún día te tienes que poner en doble fila, pues normalmente, sabes, como que se piensan que es de un trabajador, puede ser un repartidor de Amazon o lo que sea, pues es muy cómodo para ese tipo de situaciones, para que no te diga nada la policía ni nada. Y aparte noto como cierto respeto en la carretera. Joder, voy a bajar esto que me pega todo el sol,
Pero ya te digo, vas por la carretera y como la gente asume que vas trabajando y tal, pues están los que te adelantan, te intentan quitar de en medio, porque estas furgonetas de reparto tienden a hacer muchas liadas en la carretera, y los que te ceden el paso, te dejan pasar, pues ya te digo, igual que hago yo, ¿no? Que si veo un camión o veo algún trabajador en la carretera, que ya de por sí es un trabajo duro, pues intento facilitarle la vida. Uy, Y nada, ahora tenemos que cruzar Ciudad Real para llegar hasta el Decathlon y el Lidl. A ver, vamos a quitarnos a este y nos venimos para acá. Otra cosa muy cómoda de Ciudad Real, moverte en coche, tío. Esto, si tuvieras que hacerlo por Madrid, tardarías un montón de tiempo en cruzar pues una distancia que tendremos de 4 kilómetros o así, pero aquí la maravilla es que, pues si bien a horas puntas sí que se forman algunos atascos y tal, es incomparable con lo que te puedes liar en Madrid. O sea, tú tienes que cruzarte esta distancia en Madrid y tardas una barbaridad de tiempo. Pero bueno, estábamos hablando, joder, tengo aquí el de la L, tío, lleva un miedo. Pero bueno, hay que ser respetuoso, ¿no? Yo también estaba así hace no mucho tiempo cuando me saqué el carnet, y hay que tener respeto por este tipo de conductores, tío. Al final están aprendiendo, es normal pues que te hagan cierto tipo de liadas, ¿veis? Aquí no sabe en qué carril quedarse y se ha quedado en medio de los dos. Yo creo que le está diciendo el profesor que se cambie de carril o algo, que está en todo el medio. La verdad que no me vendría mal comprar ropa, porque, ¿sabes? Cuando estoy por aquí por la parcela, pues al final, como salgo poco y eso, pues no gasto mucha ropa, y es casi todo por la ropa vieja que veis en los diarios de campo, la que uso en mi día a día. Pero sobre todo cuando me voy de viaje, cuando me voy a algún sitio así, pues la verdad que tengo pocas camisetas y pantalones largos, así que si veo alguno, por lo mismo también me lo pillo. Además, con mi estrategia de comprar ropa, yo creo que alguna vez lo he contado, que es que si pillo una camiseta que me gusta o pillo un pantalón que me gusta, me compro 4 o 5 para que me duren varios años y no tener que volver a plantearme comprar ropa. Supongo que habrá gente que disfruta de esa experiencia, pero a mí me parece horripilante tener que meterme en una tienda a probarme productos y probarme cosas, tío. Así que cuando cazo algo, ya te digo, me compro un montón de ese algo y a tomar por saco, así no me preocupo más en mucho tiempo. Por ejemplo, este verano me he comprado 5 pantalones cortos como el que llevo ahora, todos pantalones negros, los más baratos del Decathlon de 4 euros, y con eso voy a tirar varios veranos, tío. Yo es que en ese sentido es algo realmente barato, o sea, no me veréis llevar Dolce & Gabbana ni anhelar un bolso o unas gafas de Gucci. O sea, no creo que sea algo que pase, y aunque tuviera mucho dinero, ya sabéis que yo llevo una vida austera, vivo con lo justo y muy contento con ello. Pero yo que sé, aunque fueran bien las cosas o hiciera dinero o cualquier tipo de cosa, tío, yo en ropa no me gasto más de lo que me gasto. O sea, es que me parece una cosa, no sé, que respeto cada uno, que se gaste el dinero en lo que sea, que para eso se lo ha ganado, pero en mi caso, pues ya te digo, prefiero gastármelo en otro tipo de cosas. Bueno, vamos para allá a ver qué encontramos en el Decathlon, la comprita en el Lidl y nos volvemos para casa. Ya tengo la compra hecha, tengo aquí esta banda elástica, que yo tenía la de 15 kilos y esta es de 45 kilos, lo que me va a permitir pues en ciertos ejercicios y para el calentamiento pues darle más duro, también para determinados ejercicios de potencia relacionados con el boxeo, que últimamente le estoy dando mucho. Por cierto, subí un vídeo para miembros con todo mi entrenamiento explicado al detalle, por si a alguien le interesa, pues se puede hacer miembro del canal por solo 2 euritos al mes, y ahí tenéis pues contenido un poco distinto. Luego aquí tengo los electrolitos, como os he contado, un par de cacitos de estos siempre que salgo a correr. Pues mira, esto tiene potasio, vitamina C, calcio, magnesio, sodio y cloro, o sea que maravilloso. Y luego, como os decía, pues mira, me he comprado aquí 4 camisetas, las camisetas más básicas de la historia, simplemente una camiseta azul, camiseta negra de algodón a 6 euros cada una, y tengo aquí ya camiseta, pues yo creo que esto me dura un año con lo poco que salgo yo de casa. Así que en fin, ya veis, soy una persona simple, he tardado 15 minutos en hacer la compra. Ya nos vamos al Lidl, vamos a comprar un poco en el Lidl, así variamos algo respecto al Mercadona, seguramente pues haya productos interesantes y tal, aunque bueno, últimamente le estoy haciendo la guerra a todo tipo de químicos, conservantes y aditivos. Mi dieta ahora es ingrediente puro, así que no creo que encontremos demasiadas cosas. Lo que sí, hoy me quiero dar un capricho
Y claro, los caprichos dulces y tal, ahora es complicado encontrar cosas que no lleven aceites de girasol, que no lleven carragenanos, espesantes, conservantes y de todo. Lo único, a ver si tienen unas galletas de mantequilla. Hay unas que tienen en el Mercadona que me suelo comprar, pero por no tener que ir al Mercadona, luego tener que ir al día por el queso y todo, pues a ver qué tienen por aquí. Pero es que hay incluso hasta algunas galletas de mantequilla que se llaman galletas de mantequilla y lleva un 7% de mantequilla y todo lo demás es aceite de girasol. Pero chicos, si quiero galletas de mantequilla, quiero que sean mantequilla, azúcar y yo que sé, leche. Y ya está, ¿sabes? A ver si hay suerte, a ver qué encontramos. Madre mía, chaval, lo que han tardado en atenderme en la caja del Lidl, pero que he estado como 20 minutos esperando, no recordaba tanta espera en ningún supermercado. No sé si es una cosa habitual o es que Mercadona funciona especialmente bien en ese sentido, porque ya te digo, en Mercadona en la vida he esperado tanto en una caja, siempre llaman a alguien. Luego lo de siempre, ya cuando prácticamente me iba a tocar es cuando han empezado a abrir cajas. Eso sí, lo que he notado que está todo un poquito más barato, ¿sabes? Yo diría que cada producto está como 10 céntimos más barato y claro, te pones a sumar y esta compra que ha sido pues cerca de 50 euros, una cosa así, pues yo creo que me ha ahorrado respecto a Mercadona unos 3 euros o así. No sé vosotros qué supermercado es vuestro favorito. A mí, por ejemplo, uno que me gusta también bastante es el Carrefour. Lo que pasa que tanto cuando vivía en Madrid como aquí, pues no tengo ningún Carrefour cercano, pero es un supermercado que también me suele llamar la atención. Pero ya te digo, a pesar de que haya gente que no le gusta y que en España se critica mucho al Mercadona, no sé por qué motivo, porque yo creo que todos los supermercados al final tienen los mismos tratos con agricultores, son igual de explotadores y son igual de todo. Incluso tengo entendido que el personal del Mercadona es de los supermercados así los que más sueldos cobran y tal. Así que no entiendo esas críticas furibundas a Mercadona. Bueno, sí, pues lo coló determinado partido político en sus discursos, en vez de atacar pues eso, otras grandes superficies que encima no son ni españolas, macho. Yo la verdad que son cosas que realmente no logro entender. Y bueno, nos vamos ya para la parcela, no sin antes hacer esa parada en el pueblo. Tengo que ir a la ferretería a comprar lo de los animales y parar yo también en el día a comprar pues el queso que me falta. Y como os decía, no he conseguido encontrar ningún dulce, ninguna cosa apetecible, ningún pequeño capricho que no lleve o aceite de palma o aceite de girasol o mil mierdas químicas y cosas con la E que no sabes ni lo que son. Es una basura, tío. Tendrían que tener en los sitios, supongo que será pues porque la gente no mira las etiquetas, ¿no? Y les compensa hacer esas cosas que son mucho más palatables. En la etiqueta te puede poner que tiene menos calorías, que es más o menos lo que suele mirar la gente, pero luego te vas a las listas de ingredientes. Y hice un vídeo de los diarios de campo de estos de miembros exclusivos hablando de ello, pero te vas a comprar un pan de molde, una rebanada de pan de lo que sea y lleva 10 ingredientes, tío, por Dios. Si compro pan yo quiero que sea pan, o sea, harina, agua y ya está, y levadura. Te quiero decir, estamos yendo a un mundo donde sí, todo está muy rico, todo es muy disfrutable y tal, pero la de mierdas que nos estaban metiendo al cuerpo. Y tengo estudiado también que en el día no hay nada, pasa exactamente lo mismo, no te puedes comprar absolutamente ningún dulce, porque te vas a mirar hasta unas galletas con mantequilla y no están hechas con mantequilla, están hechas con aceite de palmas y esas mierdas, ¿sabes? Así que me quedo sin capricho, tío, que por un lado me viene bien también, porque lo mismo me lo hago yo en casa. Tengo mantequilla, tengo azúcar, tengo harina de avena, lo mismo me innovo y me hago unas galletitas con mantequilla, que el otro día vi una receta por YouTube y son bastante sencillitas de hacer, la verdad. O una tarta de queso, o me hago algún bizcocho de estos míos de calabacín y cacao, no sé, pero me voy a tener que preparar yo algo cuando llegue allí. Así que nada, mira, aquí podéis ver el tráfico, el tremendo tráfico de Ciudad Real. Fijaos, todas las calles colapsadas, los mismos atascos que en Madrid, porque además esto es la calle principal de Ciudad Real, no os creáis que voy por algún sitio secundario. Esta es la ronda por la que tiene que ir todo el mundo, así que en fin, ya veis, otro de los motivos por lo que las ciudades pequeñas, por lo menos bajo mi punto de vista, pues ganan mucho respecto a una ciudad grande donde todo es tremendamente agobiante. Por cierto, creo que está chispeando, me está cayendo alguna gota en el parabrisas, lo cual sería la leche, estaría bien que cayera ya alguna tormentita, que nos regara el huerto de invierno, que regara el olivar. Al final el agua de lluvia le da un toque especial a las plantas, tiene unos nutrientes determinados y un contenido en oxígeno, tío, que te deja las cosas súper bonitas.
Madre mía, chaval, qué cola había en el día también. O sea, he perdido hoy 40 minutos esperando en los supermercados, tío, tremendo. De todas formas, hay como mucho ambiente en el pueblo últimamente, y más para ser la hora que es, ¿sabes? Por la tarde, que la gente aquí suele hacer más las cosas por la mañana. Y es que noto también últimamente como más tráfico incluso en estas carreteras, que bueno, a ver, más tráfico, ya sabéis la zona en la que vivo. En vez de haber 3 coches, quizás hay 5. Pero no sé, estoy notando eso desde hace tiempo, y no sé si cada vez, quizás este éxodo rural, que parece que empezó con toda la movida esta del COVID y el teletrabajo, a ver si es verdad que la gente está tomando la decisión de volver a los pueblos y cosas así, ¿no? Porque ya te digo, veo todo especialmente animado, un movimiento de gente en el supermercado que al final van a tener que acabar contratando a otra persona, porque últimamente cada vez que vengo está siempre así a reventar, así que no sé, lo mismo están cambiando las cosas y está regresando la gente al mundo rural. Pero vamos, que tampoco se me llene esto mucho, a mí que me dejen tranquilito, ya sabéis que me gusta hacer a mí mi vida, mi rollo, así que está bien que se llenen los pueblos, pero que tampoco se me masifiquen, que si no me voy a tener que ir incluso a vivir a una zona más aislada. Y bueno, ya tenemos todo hecho, ya tengo el pienso, tengo la comida para mí, así que me vuelvo a la parcela. Una escapada a una hora un tanto rara, a la que no suelo acostumbrar, pero me ha gustado salir de casa a esta hora. Se aprovecha bastante bien así el día, porque yo últimamente lo que estoy haciendo es quitar la hora de la siesta, ¿sabes? Porque claro, ya anochece antes y todo, así que es buena forma de aprovechar la hora de comer, ¿no? Y no perder una mañana haciendo este tipo de recados. Y creo que ya tenemos un diario de campo bastante largo, así que me voy a despedir aquí ya de vosotros. Los siguientes días seguiremos centrados sobre todo en el tema de la colocación de la leñera. Tendré que afilar la motosierra porque la he dejado un pelín desafilada. Seguiremos cortando toda la leña que tenemos y esperaremos a que caiga el frío para cortar nuevos árboles y podar todos esos frutales y todos esos árboles de la parcela, que ahí se viene también buena etapa de trabajo. En fin, muchas gracias por verme, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en los comentarios qué pensáis de esto que os he planteado, de crear contenido de otra forma. Joder, tío, también hay gente en los pueblos. Aquí en las zonas rurales hay que tener esta actitud, tío. Hay mucha gente que va a 20 por hora, mucho señor mayor y mucho todo, no te puedes estresar, pero a veces te toca las narices, tío. En fin, bueno, mira, al menos iba a desviar. Pero yo cuando sé que me voy a salir por una salida, pues desde un montón de tiempo antes no voy tan lento. Bueno, que siempre me enrollo al despedirme. Que me dejéis en los comentarios qué tipo de viaje de creación de contenido creéis que me podría venir mejor, como os he comentado. Y también comentadme en qué supermercado compréis vosotros. No sé vosotros, pero yo soy un poco friki de los supermercados. Hacer la compra es una cosa que me encanta, buscar nuevos productos, investigar nuevos supermercados y todo. En fin, que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo diario de campo. Stocks and Tomatoes.